próximo programa es para todos. No contiene escenas de sexo o violencia. Televidentes, bienvenidos una vez más a este espacio de signos vitales enfocado especialmente en la prevención, promoción y bienestar de la salud. El día de hoy vamos a hablar de la automedicación y el almacenamiento de los medicamentos, y para esto tenemos un gran invitado, el doctor Juan Gonzalo Berrío. Doctor, bienvenido a las cámaras de AUPAN Televisión y bueno, hablemos un poquito, cuéntenos. Bueno, primero gracias a ustedes por la invitación. Para mí siempre será un placer atender las invitaciones del canal y me parece un tema supremamente importante que era necesario desde hace mucho tiempo tratar y considerar los riesgos de la automedicación y la gran frecuencia con que cada día se ve más este tipo de prácticas indebidas. Claro que sí, doctor. Realmente este tipo de prácticas pone en riesgo a muchas personas y especialmente creo que los andinos también somos muy dados, porque también lo digo, en algún momento me he tomado cualquier pastillita hacia la carrera, que porque el dolor de cabeza, que el mareo, bueno, cierto. Somos muy dados a que somos muy prácticos y por el tiempo también uno como que no, tomémonos lo primero como para que esto me mejore y démosle solución al asunto. Pero ¿qué consecuencias se pueden acarrear de esto? Bueno, lo primero es que el término automedicación significa cuando una persona emplea de su propio riesgo un medicamento sin consultarlo previamente con el médico o con alguien que conozca el tema de la salud. Una automedicación en algunos casos es justificable. Por ejemplo, cuando usted en ciertas horas de la noche, que ya no hay servicio de medicina particular y que a veces los servicios de urgencia son tan saturados, usted tiene que recurrir a algún medicamento para calmar su molestia, digamos un dolor de cabeza, y la gente puede tomar, por decir algo, acetaminofén. O, por ejemplo, en algunos casos, cuando no existe la posibilidad de visitar al médico porque no es fácil desplazarse, entonces se emplea algo para controlar el malestar. Esa automedicación no puede implicar o llevar como tal que se vuelva algo muy rutinario, muy constante. La automedicación tiene grandes riesgos en cualquier tipo de presentación. Muchas veces vemos que la gente emplea lo que dice el internet, lo que dicen las propagandas y la publicidad de televisión. Y es frecuente ver cómo cuando alguien le pregunta en el consultorio, venga, ¿qué está tomando? Claro, un producto que está distribuyéndose su publicidad y su nombre. Y muchas de esas personas no entienden que esa sustancia que están anunciando por publicidad es la misma que ha venido empleando antes con un nombre comercial diferente. La automedicación implica grandes riesgos, pero también implica para el médico una gran responsabilidad, porque muchas veces el médico no le explica al paciente qué es lo que sufre, entonces no le enseña a prevenir y a tratar una futura molestia. ¿Qué hace el paciente? No, siempre que voy al doctor me formula lo mismo, entonces me ahorro la plata, me ahorro el desplazamiento y tomo lo mismo. Esto lleva a que la gente muchas veces durante unas horas o unos días tenga la costumbre de emplear algún tipo de medicamento pensando que se va a mejorar y mentiras que se está complicando. Cuando ella llega donde el médico, la enfermedad ha tomado más ventaja. Y hay algo que yo también quiero aprovechar y es decirte que en muchas ocasiones por este aparatico nos consultan y nos consultan todo tipo de molestias y la gente cree que por aquí estamos haciendo un trabajo bien hecho. Cuando un médico formula por aquí, sin tener la posibilidad de ver al paciente, y mucho más, si el paciente no es su paciente y no lo conoce previamente, estamos actuando como simples farmacéuticas. Un médico está estudiado y capacitado para tratar el origen de los síntomas. Nosotros no tratamos dolores de cabeza, ni mareos, ni rasquiñas, ni desalientos. Nosotros tratamos de la causa del dolor, la causa del mareo, la causa, y hay que buscarla. Pero muchas veces los médicos se limitan como si fueran farmacéuticas a sugerir algo para la molestia sin llegar al origen de los problemas. Es verdad, doctor, y creo que muchos hemos tomado como esa, de forma libertina, esa decisión de decir, no, me automedico, me creo médico, me creo farmacéutica, o sea, me creo muchas cosas dentro del papel y empezamos como a automedicarnos buscando una solución, pero realmente estamos exponiéndonos a un gran riesgo. Entonces hablemos también de un poquito acerca de los principales síntomas que puede acarrear la automedicación. Bueno, generalmente la gente emplea los medicamentos de su propia cuenta cuando ya lo conocen con anticipación. Sí quiero advertir
que en mi caso particular y en especial a las madres de niños pequeños, yo desde el consultorio les doy unas instrucciones de cómo pueden actuar cuando sus bebés están malitos. Hasta los 5 o 6 años es muy frecuente que haya virosis, es decir, enfermedades por virus. Los resfriados, las gripas, las diarreas de origen viral, las enfermedades eruptivas que ya no se ven tanto porque la vacunación ha servido, pero el sarampión, la varicela, en fin, se pueden manejar con un mismo antiviral. Y yo le explico a los papás, no se preocupen, entre 8 y 10 veces por año su bebé puede tener virosis. Eso incluye las molestias que aparecen después de las vacunas, porque en la vacuna estamos inyectando o estamos dando vía oral unos gérmenes que entran al cuerpo y generan una pequeña infección. En ese caso, la mamá sabe que puede emplear sin ningún temor el mismo antiviral que ya le hemos dado la instrucción. Otra cosa son los antibióticos, porque sí dependen del sitio de la infección y de la bacteria que esté agrediendo. La gente utiliza más que todo la automedicación para las molestias generales, digamos, un desaliento, una fiebre, una náusea, un vómito, un cólico digestivo, una diarrea. Los riesgos que implica la automedicación es que no sabemos exactamente si la persona tiene o no una reacción alérgica a alguna sustancia o alguna molécula. Lo segundo es que no sabemos cuál es la dosis precisa, porque para eso nos basamos en el peso de la persona, en particular cuando se trata de niños pequeños. Tampoco sabemos el tiempo por el que se debe emplear. Y otra cosa muy importante, que ahorita de pronto lo conversaremos, tiene que ver con la calidad del producto, porque no es lo mismo un genérico que un original. En muchos casos hay diferencias sustanciales entre los unos y los otros, porque los productos originales implican una investigación seria de un laboratorio y eso lleva a pagar los científicos que investigan la molécula, una patente que registran ellos, legalizan ante las autoridades de salud y unos estudios previos con animales y también con un grupo de personas para mirar que el medicamento sea seguro y que no produzca complicaciones adicionales. Claro que sí, doctor. Algo que usted nos hablaba ahorita y fue una palabra específica, era antibiótico. Por ejemplo, en mi caso, yo he escuchado antibiótico y analgésico, pero realmente cuando, uno dice, no, me voy a tomar una pastillita y al final uno resulta tomándose un antibiótico y no sabe ni siquiera qué está pasando, qué le puede producir al cuerpo y pues en muchos casos dicen, porque a veces nos fijamos en lo que dice, que uno primero debe de mantener como si tiene una virosis o algo así por el estilo, tomarse como algo más llevaderito hasta que salga de una vez como la infección y la virosis y después como contrarrestar con el antibiótico. Sin embargo, nosotros revolvemos todo, no tenemos como ese conocimiento y muchas veces de aquí viene la automedicación. ¿Qué implicaciones puede traer esto? Bueno, me parece muy interesante esa pregunta y ahí se pueden desprender unas 2 o 3 respuestas. Lo primero es que un analgésico es un medicamento para combatir y controlar el dolor, pero solo actúa 6 a 8 horas. Los medicamentos analgésicos más frecuentemente utilizados son los del acetaminofén, porque son los más seguros y a la gente hay que explicarle eso. Son 2 tabletas juntas cada 6, cada 8 horas o en forma de jarabe, de acuerdo al peso del niño. También tener presente que a partir de 40 kilos de peso, ya la dosis que le damos a esa persona, sin importar su edad, es la dosis del adulto. Pero a la vez el acetaminofén, igual que el ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, piroxicam y demás, son antipiréticos porque controlan fiebre y son antiinflamatorios porque controlan inflamación. Un antibiótico es un medicamento contra bacterias y sí depende del sitio. Por ejemplo, en el oído puede ser útil la claritromicina. En la garganta, la amoxicilina. Y así por el estilo. No voy a mencionar más porque de pronto puedo fomentar ya de una forma inconsciente la automedicación. Entonces, los antibióticos son contra las bacterias, pero ojo, algunos se toman cada 8 horas, otros se toman cada 24 horas, como la levofloxacina. Hay que tomarlos por el tiempo completo. Yo utilizo mucho este ejemplo en el consultorio y es que las bacterias y los virus no se mueren de un infarto fulminante. Ni se mueren porque van en avión y el avión se dio contra el piso y murieron instantáneamente. Se mueren envenenados. Hay que ser constantes y juiciosos con los antibióticos y antivirales y tomarlos por el tiempo que los médicos lo sugieran. En el oído hay que tomar entre 10 y 14 días, igual que en la vejiga. En la garganta puede ser suficiente con 7 días. Ese antibiótico tan frecuentemente empleado por la gente de forma indiscriminada, la acitromicina, es un muy mal antibiótico y lo están empleando para todo. Increíble. Fíjate qué hago yo formulándote a ti medicamentos para tu próstata o qué hago yo tomando medicamentos para mis ovarios. Es loco, es absurdo. Total. ¿Qué hace uno tomando antibióticos para un virus?
perdiendo plata, perdiendo tiempo y haciendo que esos gérmenes adquieran resistencia y que cuando se vayan a tratar ya no les haga efecto el medicamento como deberá de suceder. De manera que, ojo con los antibióticos y decirles esto, los regentes de farmacia y quienes trabajan en droguerías no están autorizados ni capacitados para formularles antibióticos. Es un acto de irresponsabilidad del que lo formula y del que lo toma de una forma tan, digámoslo, tan ingenua. Ok, sí, perfecto, perfecto que nos comente todo este tipo de situaciones porque creo que todos hemos pasado por ese momento en el que tomamos, por ejemplo, antibióticos pensando que vamos a contrarrestar la enfermedad, pero en algún momento llega a empeorar, porque en mi caso, pues me ha llegado, yo tengo bajas defensas en mi caso. Y realmente he tenido una virosis durante 20, hasta un mes he podido tener como esa virosis y yo, pero ¿por qué no se me quita si he estado tomando medicamentos con un porcentaje alto? Es más, hemos llegado hasta tomar porcentaje alto que ni siquiera sabemos si nos puede causar riesgo o no y qué puede provocar en nuestro cuerpo. Entonces es muy importante que los televidentes tomen nota y tengan en cuenta que realmente la automedicación es una forma irresponsable de tratar la salud. Entonces, bueno, también hablemos un poco acerca de cómo evitar estos procesos de automedicación. No, lo primero que hay que tener claro es que usted es su propio médico, tú eres tu médica, porque uno sabe cuando la rutina normal de sus cuerpos se sale de ello y cuando hay síntomas incapacitantes. Entonces, cuando eso se presenta, hay que tenerlo presente. Segundo, si tiene que acudir al médico, lleve toda la información necesaria. Porque a veces la gente llega y no sabe qué está tomando. No, díganos qué está tomando. Ocurre mucho con personas que llevan 10, 15, 20 años tomando antihipertensivos y no se han podido aprender cuál es. Los medicamentos dan efectos secundarios, por ejemplo, el losartán, que es el más empleado para la hipertensión, el más empleado por las IPS y por el sistema de salud. Lo mandan no precisamente por bueno, sino por económico y puede producir tos, molestias digestivas, fatiga, infecciones urinarias, congestión nasal, bronquitis y la gente no sabe que lo tiene mal es ese medicamento que lleva tantos años tomando. El enalapril, por ejemplo, puede producir tos y así por el estilo. Para evitar la automedicación, tiene que conocer su cuerpo, tiene que saber qué medicamentos toma, tiene que saber cuáles productos le caen mal, porque es que dice, no, yo soy alérgico a algo, pero yo no me acuerdo cómo se llama, o dice, no, es una pastita chiquitica blanquita. Por Dios, pero con eso aquí médico, ¿qué va a saber? ¿Me entiendes? No somos adivinos, no somos genios en ese tipo de circunstancias. Y lo otro es que debe tener algún médico de confianza, que en nuestros municipios es mucho más posible y probable tenerlo que en las grandes ciudades. Y a ese médico de confianza, por lo menos solicitarle una orientación. No se vaya a apoyar en el internet, ni en el Facebook, ni en la abuelita que hace 30 y 40 años utilizábamos, porque eso es lo peor que puede suceder. Hay que ser también muy racional y muy responsable en la lectura que se hace de síntomas en personas diferentes al área de la salud. Bueno, doctor, otra pregunta en medio de la conversación que venimos teniendo y que me surge en este momento, me resulta porque mi mamá tiene un grupo de tercera edad y he visto que entre ellas se hablan, me tengo que tomar el medicamento, pero después a los 30 minutos, me tengo que tomar el otro medicamento. Una vez con una señora, estoy hablando con ella y yo, venga, pero o sea, ¿usted cuántas pastillas se toma al día? Me dice, no, mija, por Dios, yo me tomo hasta 15 pastillas al día. Y yo, ¿pero por qué? ¿Eso no le hará daño? Entonces, mi pregunta sería, ¿eso no puede causarle algún daño al cuerpo 15 pastillas diarias? Naturalmente, si esto no ha sido formulado por un médico serio, responsable, puede tener riesgos, en particular para los órganos por donde los medicamentos se eliminan, se depuran por hígado y se depuran por riñón. El acetaminofén se elimina por el hígado. Por eso lo empleamos tanto, porque mucha gente tiene fallas renales, más no el hígado. Otros medicamentos se eliminan por el riñón. Entonces hay que mirar bien que no tenga una enfermedad hepática o renal. Lo segundo, hay que mirar para qué es cada medicamento, porque muchas veces se mezclan sin control, sin tener seriedad y se pueden generar efectos secundarios incómodos, porque todos los medicamentos son sustancias químicas estrellas de laboratorio que pueden generar reacciones secundarias. De hecho, medicamentos para la diabetes, para la presión arterial, son muchas veces la causa de molestias incapacitantes. Se ha visto en promedio que una persona después de los 60, 65 años necesita en un día tomar hasta 17 tabletas o pastillas diferentes
diferentes. Lo que pasa es que a esas alturas de la vida ya nuestro cuerpo no funciona igual y muchos órganos fallan y funcionan de la forma incorrecta. Yo le digo a la gente, está bien su especialista, pero si usted tiene un médico general de confianza, que sea serio y sensato, es mucho mejor que el mejor especialista. Es que el especialista solo te ve los ojos, pero no sabe de la gripe, porque es oftalmólogo. O el especialista solamente sabe de los riñones, porque es nefrólogo, pero no sabe de la gastritis. O como en algunos casos los ortopedistas se subespecializan más. Y hay ortopedistas que solo ven la rodilla. No le pregunte por la muñeca, porque ya no sabe de la muñeca. Entonces, tener un médico de confianza es supremamente importante y necesario. Bueno, doctor, y también hablando acerca de esa ética que se debe tener en cuanto a la automedicación, yo creo que es importante que hablemos acerca de los medicamentos genéricos y los de marca, o sea, qué contraindicaciones tienen, porque muchas veces uno llega a comprar cierto medicamento y nos dicen, no, de esa marca no lo tengo, pero lo tengo en tal marca, y uno es como que, bueno, hace la misma función. Bueno, lo que pasa es que hay muchos laboratorios como de garaje, y tienen sus productos ubicados en ciertas droguerías y les dan comisión. No estoy diciendo que sea lo habitual pues en nuestras farmacias, pero en algunos casos sí sucede. Yo tengo laboratorios de mi confianza, no que me den absolutamente nada. De hecho, uno de ellos nunca viene a Andes, a este municipio. Pero uno se va mirando qué es más eficaz. A los médicos nos deben calificar, porque tantos pacientes mejoran y qué tan poquiticos se nos mueren. Y por eso yo cuando formulo, es por lo que siempre pienso, debo de conservar mi buen nombre, porque uno tiene que ser vanidoso. ¿Cómo es vanidoso? Qué bueno que digan usted es juicioso, usted es responsable, usted es ético, chéverísimo. Si eso se llama vanidad, entonces seamos vanidosos todos desde cualquier profesión que ejerzamos. Los genéricos son copias que a veces quedan de una forma mala. Te voy a explicar. Tú vas a un lugar determinado y pruebas en la repostería un postre y te encantó ese postre. Tú llegas a casa con ganas de imitarlo y más o menos sabes qué tenía ese postre, pero te falta el toque secreto que nunca el repostero te lo va a confesar. Eso pasa con los medicamentos. Entonces, en mi caso particular, yo tengo un problema de hiperuricemia, ácido úrico elevado, y solamente me sirve el original o un laboratorio. Los otros laboratorios de colchicina no me sirven ni me hacen cosquillas, es botar la plata. Lo importante es que usted mismo note qué tanta mejoría logra con un producto determinado. Bueno, doctor, hablando de mejoría y hablando ya del tema de la automedicación, creo que es muy importante también decirle o comentarle a la gente la duración del medicamento, porque es que muchas veces lo que hacemos es automedicarnos sin ver las fechas de vencimiento. Entonces, quiero que hablemos acerca también de eso, de la fecha de vencimiento. Bueno, en mi caso en particular, yo siempre a la gente le pongo en cada medicamento en rojo para qué es cada producto, porque eso lo autoriza y lo faculta que la próxima vez lo pueda emplear sin temor. Y hay algunos que son por un tiempo limitado, por ejemplo, por 7, 10 días los antibióticos, por 5 días los antivirales, por 7 días los antiparasitarios, pero otros no llevan tiempo de fecha límite. Digamos, los de la rinitis, una rinitis generalmente es perenne, es decir, dura toda la vida. Si usted tiene molestias físicas, puede utilizar su antihistamínico, sea loratadina, deloratadina, cetiricina, levocetiricina, rupatadina, evastina, el que usted nota que le hace mejor efecto. Y hay que entender que hay que estar muy pendiente de las fechas de vencimiento. Y por eso es que tenemos como todo este arsenal aquí frente a nosotros. Todos estos medicamentos tienen impresa el lote, que es cuando se produce, y dice FB o FE, dice la fecha de expiración. Entonces dice 03, 10, 11, hasta 12, que es el mes, y luego viene también el año, 24, 25, 26. Hay que estar pendientes, pero ojo, no solamente la caja lo tiene, también los medicamentos tienen adentro la fecha de vencimiento, que es lo que la gente a veces desconoce. Este lo hemos tapado para evitar pues, hacerle publicidad a cualquier laboratorio en particular. Este medicamento viene en blister de aluminio, porque esto protege de la luz. Lo que más descompone y hace daño a los medicamentos es la luz directa, 1, el exceso de temperatura, 2, y la humedad. De eso tenemos que cuidarlo. Este producto viene en su caja y viene en blister de aluminio. Se saca y cada pastilla se utiliza, pero después de que lo utilice, vuélvalo aquí. Pero hay una cosa mucho más interesante, y fíjate que esto tiene algo adicional. Estas bolsitas que la gente cree que son basura o algo así, y lo descartan. Esto se llama silicagel, es a base de silicio, no es tóxico. Esto absorbe la humedad hasta en un 40%. No solamente sirve para que las cápsulas no se descompongan, también puede servir para secar la ropa, para secar el celular si de pronto se va a una fuente de agua. Esto absorbe el agua.
Esto hay que mantenerlo bien ahí adentro para que el medicamento tenga más tiempo de conservación. Pero aquí está en el empaque la fecha también de vencimiento. Y cuando usted tiene la costumbre de recortar las pastillas, que es una mala costumbre, tenga el cuidado suficiente de recortarlo de manera que, uno, se vea el nombre del medicamento y dos, que quede aquí la fecha. Este blister de aluminio tiene en alto relieve o en repujado, tiene la fecha de vencimiento. Ahí hay que conservarlo. Los medicamentos, por obligación de ley, deben tener una fecha de vencimiento. Pero no sucede que si se vence el 01 del 24, entonces el 1 de febrero ya me va a intoxicar. No. Los medicamentos cuando se vencen pueden perder eficacia, pero no intoxican. Si es una suspensión, un jarabe que se emplea como antibiótico, sí se debe descartar después de preparado a los 7 días si no fue conservado en nevera. Si fue en nevera, se debe descartar ese jarabe o ese antibiótico a los 8 o 10 días de haberlo abierto. Es importante ponerle una etiqueta y una marca de lo que tiene que ver con la fecha en que usted lo abrió. Eso es necesario entenderlo. Las gotas que se emplean para los ojos se deben de descartar 2 meses después de abiertos, porque también va perdiendo en eficacia. En algunos casos, los medicamentos sí se pueden poner un poco tóxicos y dar diarrea, náuseas o vómito, pero después de la fecha de vencimiento, si no se trata de un antibiótico, si no se trata de un medicamento para la diabetes o para enfermedades cardíacas, un medicamento se puede emplear hasta 3 meses después de haberse cumplido la fecha de vencimiento. Esto es súper importante, doctor, porque realmente no tenemos conocimiento. Yo era una de las que la fecha de vencimiento, me iba para la fecha de vencimiento, yo no. Hay que botar ese medicamento, se venció ayer, no me lo puedo tomar, pero bueno, estamos hablando también de algo que es toxicológico, entonces es muy importante que los televidentes sigan adquiriendo como el conocimiento prudente. Digo prudente para que no caigamos en la irresponsabilidad de automedicarnos, y para esto es muy importante también regalarle como esos tipsitos a los televidentes, y por eso es que tenemos la sección acá en nuestro espacio de signos vitales del glosario médico. Muy bien. El medicamento genérico es un medicamento que se basa su autorización en la demostración de bioequivalencia con un medicamento previamente autorizado y para el que ha expirado el periodo de protección de datos, es decir, que han transcurrido al menos 10 años desde su autorización. El medicamento genérico tiene que cumplir con todas las garantías de calidad exigibles y además debe de demostrar que el principio activo se absorbe por el organismo de la misma manera que su correspondiente medicamento original. Bueno, doctor, es muy importante tener como ciertos tipsitos y cierto conocimiento acerca de las buenas prácticas de almacenamiento, que considero que también es muy importante para controlar la automedicación. Específicamente, quiero que hablemos, por ejemplo, de estos empaques, de estos productos que vienen así, oscuros. ¿Por qué precisamente en este tono? Bueno, antes de darte esa respuesta, no quiero pasar por alto Claro que a la sí. gente hay que advertirle que todos estos medicamentos que tenemos aquí sobre la mesa son muestras médicas que algunos visitadores nos dejan para darnos actualización sobre productos nuevos. Pero todo esto tiene algo muy claro, dice muestra sin valor comercial. O por ejemplo, este otro también lo dice aquí grande, muestra médica prohibida su venta. Estos medicamentos, si su médico se lo facilita, no le puede cobrar por ellos. Sería una muestra total de falta de ética y de responsabilidad. De manera que no se dejen cobrar por productos y los médicos no estamos autorizados ni para tener droguerías ni para vender medicamentos en nuestros consultorios. Es una práctica ilegal que debe ser denunciada porque es riesgosa. Estos productos tienen este tipo de color oscuro porque protegen de la luz directa. Es para que no los descomponga. En particular, los jarabes de los niños vienen así y los de la tos y los antibióticos vienen en esto o vienen en empaques de plástico para evitar que si se caen no se vayan a quebrar y hacer daños. Ya son de plástico, ya los de vidrio están mandados a recoger, deben de conservarse en lugares alejados de la luz, de la humedad. Por eso es por lo que ni las cocinas ni los baños son los lugares apropiados. Es mejor en el nochero o en un cajón especial de closet y si hay niños en casa,
lugares altos donde ellos no alcancen y ponerles de pronto una llave, porque los niños son muy curiosos y entonces, ¿esto qué es? Si se conservan en la nevera, se deben de tener no en el congelador, sino en la puerta, en la de la mitad, porque también el exceso de frío los puede afectar o alterar. Los antibióticos pueden estar ahí hasta que se cumpla la fecha de vencimiento. En este tipo de circunstancias, también hay que ser claros que una vez el producto se consume, las cajas o los envases se deben de hacer esto, se deben de rasgar, porque hay muchos indelicados, y en este país sí lo vemos, que venden productos piratas y utilizan los empaques que nosotros dejamos en buen estado para reenvasarlos allí. Y otra cosa importante que acabo de ver, y es que todo medicamento tiene esto se llama un inserto, y en este inserto está todo lo que es el medicamento, su composición, sus indicaciones, la forma de tomarlo, pero lo más importante, los efectos secundarios que se pueden presentar y la forma correcta de actuar si existe algo de intoxicación. Prácticamente todo el mundo lo que hace con esto es tirarlo a la basura. Hay que conservarlo y leerlo queriendo Dios. Esto es oscuro para evitar que la luz directa haga daño. Bueno, doctor, y también referente a este que ahorita... Bueno, ya aprendiste. Yo quería abrir, pero bueno, haz hacia abajo y un ladito y abre, pero hay personas y adultos mayores que todavía no, o sea, no saben de esta técnica, van y la compran y es como que, doctor, no puedo abrir ese tipo de medicamento porque no sé cómo hacerlo. Entonces creo que es muy importante también hablar. Este tipo de productos está diseñado es que contra niños, pero lo abren más fácil que nosotros mismos. Los ancianos se les hace muy difícil, sobre todo si tienen sus manitos con enfermedades articulares o artritis. Esta tapa se hunde hacia abajo y luego se gira y de esa forma así logra abrirse. Eso es para eso. Y hay algunos en donde hay unas muesquitas que deben de coincidir para poderlo abrir. Esto lo que busca es evitar que alguien indelicado lo tome y le haga daño. Perfecto. Bueno, también es muy importante que hablemos acerca de este producto que antes usted me explicaba que podemos utilizar estas cremitas, pero no sabemos cómo abrirlo, entonces cogemos el lapicero con la punta y abrimos, pero realmente hay que ser como más precavidos en cuanto a eso, porque si uno ahí hace esto con un lapicero, ¿cuántas bacterias puede tener? Y no sé qué contraindicaciones puede alterar en el medicamento. Perfecto, lo primero es que todos los tubos de cualquier tipo de medicamento tienen aquí también la fecha de vencimiento impreso de una forma pues en relieve. Y lo segundo es que la misma tapa sirve para abrir el tubo. Viene sellado, pero aquí en el lado opuesto de la tapa hay un chucito, una puntica, que es la que permite que se rompa y el tubo quede abierto. En este caso no lo voy a hacer para no empezar a perder la eficacia del medicamento, pero el mismo tubo tiene la forma de abrirlo. Listo. Y también me parece algo supremamente importante y es esto, los dosificadores. Precisamente hablábamos ahorita de aquellas personas que toman alrededor de 15, 16 pastillas o medicamentos al día y que realmente tienen como un dosificador. Me ha tocado verlo con días, colorcitos. Bueno, ¿qué contraindicaciones puede tener estos dosificadores o bueno, qué beneficios? Bueno, este es un pastillero sencillo que se abre por un lado y entonces tiene 4 compartimientos y por el otro lado se abriría para sacar la pastilla del día que se necesita. Esto no es lo correcto. Primero, porque cuando sacan las pastillas ya no sabemos qué pastilla es. Segundo, porque ya les decía, al tener luz directa y al protegerse de una forma indebida de la humedad, como esto que es el blister, disminuye su eficacia. Y lo otro, porque no tenemos claridad de cuándo es la fecha de vencimiento. Entonces, esto no es lo correcto. Si lo va a hacer, entonces recórtelo en su empaque y recorte que se alcance a ver el nombre. Pero esto no es lo ideal para conservar medicamentos. Lo que pasa es que hace fácil dejarle a una persona durante la semana que se toma el desayuno, el almuerzo y la comida, pero no es la forma ideal de conservar los medicamentos y garantizar su eficacia. Bueno, doctor, ya después de todo esto, yo creo que le dimos como muy buenas herramientas a los televidentes para que empiecen a cuidar un poco más de su salud y sean conscientes de que la automedicación es algo irresponsable. Entonces, no sé si de pronto nos puede dejar como un mensaje para los televidentes y que de alguna u otra forma también caigan como en cuenta y sean conscientes de este tipo de prácticas. Yo quisiera de pronto con tu venia corregir claro que sí. y de pronto no decir que es irresponsable, porque de pronto puede sonar como que ya estamos atacándolos, sino que es algo un poco riesgoso, más Perfecto. bien. En algunos casos la automedicación está bien,
porque tampoco voy a ir al médico para un dolor de cabeza, ¿cierto? Y pagar una consulta. Y sobre todo para que no me mire a los ojos por estar pendiente a un computador, por ejemplo, va a decir que no tengo tiempo, que estoy de afán. Entonces, lo primero es que hay que conocer muy bien nuestro organismo, saber las reacciones secundarias que pueden producir los medicamentos, tomarlos por el tiempo completo que se sugiera de acuerdo a la enfermedad y tener presente que si bien en algunos casos los genéricos y los productos de marca originales pueden tener un efecto similar, no en todos los casos es lo mismo. Hay enfermedades diferentes. En medicina no tenemos enfermos ni pacientes. Perdóneme, no tenemos enfermedades, tenemos pacientes. Eso quiere decir que no hay hipertensión. Tenemos pacientes con la presión arterial alta. Nosotros no tenemos diabetes, no. Tenemos personas con el azúcar alto en sangre. Entonces, cada persona es un mundo aparte y es un mundo diferente. Mucho cuidado con una práctica que se está empleando desde hace unos meses para acá, y eso sí, de forma irresponsable, y es mandar para cualquier malestar 2 inyecciones. Le están mandando a la gente diclofenaco con dexametasona o betametasona. Por favor, no hagan eso. Hace poco tuve un paciente de Santa Rita con la presión arterial un poco elevada por algunas cuestiones que no eran las correctas. De manera que en este caso, ojo con eso. Sobre todo que los esteroides, como lo que tanto utilizan, pueden llevar a que haya osteoporosis, que pronto más adelante hacemos un programa sobre el tema. Claro. Cataratas en los ojos, se compensa la diabetes, la hipertensión, origina depresión, úlceras gástricas, fracturas fáciles, en fin. Entonces, mucho cuidado con a quién acuden ustedes para solicitar una orientación respecto a su salud. Claro que sí, doctor, y yo creo que ya dimos como esos conocimientos y esas expectativas también a los televidentes, como para que tengan conciencia de cómo realmente se deben de tener buenas prácticas en cuanto a los medicamentos. Doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. No, es un placer siempre estar aquí, gracias por la invitación, vuélvame a invitar otra vez y seguimos conversando. Sí. Cualquier tipo de inquietudes o dudas estaré siempre presto a atenderlas. Gracias a ustedes, gracias también a nuestro camarógrafo. Claro que sí, doctor. La idea es esa, la idea es que le entreguemos bases a nuestros televidentes para que piensen en su salud. Espero que estén muy bien en sus casas. Hasta una próxima.